33, 1492, 1789, 1914, 1945. ¿Cómo entraron esas fechas en nuestra memoria colectiva? ¿Quién decidió cuáles eran memorables? ¿Cómo se construye un evento? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Y cómo ingresa en los anales de la historia? El historiador Patrick Boucheron revisa las fechas para descubrir cómo nos ayudan hoy a evaluar el panorama de la historia global. Porque en el mundo existen numerosos calendarios. No hay una historia única, sino una multitud de historias encadenadas. Vamos a ampliar el enfoque y cambiar de punto de vista, mientras Patrick Boucheron nos guía por la fábrica de la memoria. El 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela sale de prisión luego de 27 años de cautiverio. Es un evento de alcance mundial que llevó largo tiempo, porque fue en 1652 que Sudáfrica se convirtió en la primera colonia europea en África. ¿Es eso lo que hace a este 11 de febrero el fin de una historia colonial y violenta que empezó hace más de 3 siglos? Fechas que hicieron historia. 11 de febrero, 1990. Liberación de Nelson Mandela. Esta es la historia de un hombre que sale de prisión. Es la historia de un hombre que da sus primeros pasos, de hombre libre, en un país, Sudáfrica, donde no tenía ningún derecho, porque este hombre es negro y Sudáfrica vive desde 1948 bajo un régimen que es el más detestado en el mundo entero, el apartheid. Y este hombre negro es Nelson Mandela. Nelson Mandela. Su apellido se convirtió en una causa planetaria, la lucha contra el apartheid. Luego de 27 años de encarcelamiento, es el prisionero político más viejo del mundo. El 11 de febrero de 1990 es al fin liberado. Luego de semanas de anuncios repetidos de su inminente liberación, las cámaras del mundo entero se dieron cita en Parre, a 50 kilómetros al norte de Ciudad del Cabo, delante de la prisión Victor Verster. Acabamos de enterarnos que Mandela dejó la casa donde pasó los últimos 14 meses. Se prepara para salir de la prisión Victor Verster. Vemos que llegan los autos, escoltado por helicópteros. Aquí está Nelson Mandela. El señor Nelson Mandela, un hombre libre dando sus primeros pasos hacia una nueva Sudáfrica. La señora Winnie Mandela lo acompaña. Ella saluda a la multitud. Este es un hombre de 71 años que avanza dudoso, vestido con un traje gris. Todo el mundo conoce su rostro, pero el rostro del joven que era en 1964 cuando entró en prisión. Entonces, ese que avanza, dudoso, tímido, hacia las cámaras, sin duda muy consciente de la inmensa responsabilidad que en adelante pesa sobre sus hombros. Bueno, en el fondo no se sabe muy bien quién es él. Y en los días, en las semanas que siguen, vamos a escucharlo. Y sobre todo sabemos que el destino de ese país está probablemente unido a los labios de este hombre. Antes del 11 de febrero de 1990 no conocemos de Mandela sino algunas fotografías en blanco y negro que datan de la década de 1950, cuando era joven, elegante y deportista. 20 años más tarde, son esos retratos vendidos sobre camisetas, chapas y banderillas que harán de Mandela un icono mundial. En el año 51 se convierte en el primer abogado negro inscrito en el Colegio de Abogados de Johannesburgo.
Esta sociedad sudafricana, donde él intenta hacerse un lugar, es regida desde 1948 por un conjunto de leyes que conocemos con el nombre de apartheid. Esta palabra, que pertenece al Afrikaans, la lengua de los primeros colonos holandeses, significa separación, apartar. La sociedad sudafricana está dividida. Una línea de color separa las poblaciones en dos partes desiguales, de un lado los blancos y del otro lado los no blancos. Todos ellos no tienen derecho a votar y son ciudadanos de segunda clase. Desiguales en derechos, las dos partes de la sociedad lo son también en tamaño, ya que los blancos solo representan el 10% de la población. Ningún país del mundo ha ido tan lejos como Sudáfrica en esta ideología de la separación. Las imágenes que nos vienen espontáneamente para evocar el apartheid son las de la segregación racial en Estados Unidos, que limita el uso de ciertos espacios según el color de la piel. Pero en el caso americano, desde 1896, la segregación estaba fundada en el sistema separado pero igual. Nada parecido a Sudáfrica, donde la exclusión, además de ser jurídica y cívica, también es territorial. El hábitat de los no blancos está prohibido fuera de las zonas reservadas, los guetos alrededor de los centros urbanos y los bantustanes, especie de reservas indígenas que fragmentan el territorio nacional en un mosaico de enclaves ingobernables. Este sistema está fundado sobre la relegación y la explotación económica de los no blancos, quienes necesitan un pasaporte interior para circular. El pasaporte interior que se impone a los negros, el PASE, es el símbolo del apartheid, de ese sistema de opresión territorial, porque obliga a los negros a tener con ellos siempre esta identificación para circular, y eso los hace al final ser, bueno, eso que son ellos jurídicamente, es decir, extranjeros en su propio país. Por eso la primera reivindicación del CNA de 1952 es destruir los pasaportes. Desde finales de los años 40, Mandela es miembro activo del CNA, el Congreso Nacional Africano, la principal organización de lucha contra el apartheid. En 1952 se organiza una campaña de desobediencia civil en la que miles de manifestantes rompen públicamente su pase. Pero la estrategia no violenta del CNA fracasa por la brutalidad del sistema de represión. En marzo de 1960, otras protestas contra el pasaporte interior terminan en la masacre de Sharperville, cerca de Johannesburgo. La policía le dispara a la multitud. Hay 69 muertos y 180 heridos. Es en 1961, el mismo año en que su jefe, Albert Luthuli, recibe el Premio Nobel de la Paz, que el CNA opta por la lucha armada. Nelson Mandela es el hombre de esta nueva estrategia, que pasa más por el sabotaje que por el asesinato. Él es entonces, y es una paradoja, ese hombre de ley que funda la rama armada del CNA, un Contegüe Sisue, la lanza de la nación. 2 años más tarde, 19 de los principales dirigentes del CNA son arrestados en Rivonia, en los barrios pobres de Johannesburgo. Mandela y sus camaradas son acusados de sabotaje y de alta traición. Corren el riesgo de la pena de muerte. Este es el momento, sin duda, de la visibilidad internacional más grande de Mandela, porque en su calidad de abogado es él quien va a defender, y su defensa se convierte en el gran texto del manifiesto contra el apartheid. Con ese nombre es traducido en el mundo entero. Esto no evita, obviamente, que se dicte el veredicto. Mandela es reconocido culpable de sabotaje, de traición, de complot, y es condenado junto a todos sus compañeros a cadena perpetua. Mandela es deportado a Robben Island, una isla prisión a lo largo de la ciudad del Cabo. Entra allí un invierno de 1964 y llevará el número 46.664.
Al igual que sus compañeros de prisión, él será sometido a un régimen de detención particularmente severo. Lo meten en una celda de 2,5 metros de ancho. Las burlas y los insultos de los guardias son cotidianos. El trabajo agotador, romper piedras con un mazo. No obstante, Mandela le hace frente. Mandela se convierte en Mandela para el mundo, pero también para sus compañeros en Robben Island, porque hace muestra de una voluntad, de una fuerza moral intransigente, lo que al final organizará la vida de sus compañeros de prisión, hasta el punto que a Robben Island se le llamará la Universidad de Mandela. Así que es más que organizarse desde el punto de vista material, también de cierta manera es forjar en una voluntad colectiva un proyecto político. En la actualidad, El Cabo es una metrópolis dinámica cuya población sobrepasa los 4 millones de habitantes. A algunos kilómetros de la costa, Robben Island se convirtió en el símbolo de la lucha, un lugar de memoria y de recogimiento. Pasé 7 años aquí. Fui acusado en 1983. Son estos viejos detenidos que se encargan de mostrarle los lugares a los visitantes que vienen de todo el mundo. Pero la historia de la isla es mucho más antigua que la del apartheid. Ampliemos la perspectiva. Miren, en su extremo sur se aprecia la montaña de la Mesa que domina la bahía del Cabo. Aquí fue donde se instaló el primer asentamiento holandés en 1652. Un simple fortín que sirve de parada a los navíos de la Compañía de las Indias Orientales. Este establecimiento se convierte rápido en el punto de apoyo de una expansión territorial y de una colonización de la población. Es de hecho desde 1658 que Robben Island es utilizada como prisión. Aquellos que son deportados ahí son entonces los jefes de las tribus locales de los Khoikhoi quienes se oponen a la colonización. La riqueza de la colonia del Cabo atrae la codicia de otras potencias coloniales como Inglaterra, que se apropia definitivamente en 1806, lo que produce la partida de miles de afrikáneres que se desplazan hacia el interior del país, lo cual ellos llaman el Gran Trek. Y así, los ingleses van a colonizar a los holandeses, quienes habían colonizado antes a las poblaciones africanas de ese extremo del mundo, que es el sur del continente. A partir de ese momento, los ingleses administran al mismo tiempo a las poblaciones blancas que están colonizadas, es decir, a los holandeses, y obviamente a las poblaciones negras que habían sido colonizadas por esos mismos holandeses. Nos encontramos en un sistema de doble colonización. La duración del régimen del apartheid se explica con esta larga historia de la reconciliación tácita de estas dos minorías blancas, inglesa y holandesa, en detrimento de la mayoría negra. La historia de la liberación de Mandela es la última de las descolonizaciones por una tierra africana que fue la primera en ser colonizada. Durante los 80, la lucha contra el apartheid se convirtió en la gran causa mundial, la más consensuada en todo caso. A partir de 1985, la pregunta ya no es saber si Sudáfrica va a eliminar el régimen del apartheid, sino cuándo, a qué precio y en qué condiciones. Entonces, hay que decir también que quienes van a asumir la responsabilidad con valentía igualmente, y en particular ante su electorado, ante la minoría blanca, ante su partido, el Partido Nacional, quienes van a asumir la responsabilidad de retomar las negociaciones son en realidad los dirigentes sudafricanos. Peter Botha primero y después, a partir de 1989, Frédéric de Klerk. Es Frédéric de Klerk quien acelera las negociaciones a partir de 1989. Y él quiere negociar con Nelson Mandela exclusivamente. Solo con él. Primero, porque no lo puede hacer de otra manera. Ante los ojos del mundo, Nelson Mandela lidera la lucha contra el apartheid y también porque hay sin duda un cálculo.
En 1988, transfieren a Mandela a un nuevo lugar de detención, a Parle, en el norte de Ciudad del Cabo. Él describe este momento en sus memorias. Llegamos a una casa aislada, de una sola planta, blanqueada con cal bajo la sombra de abetos muy altos. El general me hizo entrar en la casa, donde encontré un vasto salón al lado de una gran cocina y una habitación aún más grande al fondo. Se trata de una trampa, evidentemente. ¿Por qué es una trampa? Porque el contraste entre la celda de Robben Island y esta casa cómoda puede generarle una duda a la fuerza moral de Mandela. ¿Va a resistirlo? ¿Va a resistir la presión? Esto es evidentemente una manera de intentar, una vez más, hacerlo ceder. Frédéric de Klerk exige 3 condiciones para romper con el apartheid: que el CNA renuncie a la violencia armada, que renuncie a las reivindicaciones de un gobierno mayoritario y que se aleje del Partido Comunista Sudafricano. Bajo estas 3 condiciones, Mandela no cambiará la línea que el CNA definió en 1955. Él estima en particular que mantener de manera temporal la lucha armada es indispensable para crear las condiciones equilibradas de un diálogo de paz. El 15 de octubre de 1989, de Klerk libera a 7 líderes del CNA, entre ellos Walter Sisulu, uno de los compañeros más cercanos de Mandela. El 2 de febrero de 1990, él anuncia delante del Parlamento el levantamiento de la prohibición del CNA y la liberación de todos los prisioneros. Llegó la hora de la negociación, declaró. Todo el mundo entiende, entonces, que acaba de anunciar el fin ineludible del apartheid. Mandela deseó que para la salida de prisión que él mismo organiza, que él mismo orquesta, sus carceleros blancos estén ahí. No solo porque él simpatizó con ellos, sino también porque quien sale de prisión ese 11 de febrero de 1990 no es solamente el líder de la causa negra en Sudáfrica, es quien va a liderar en los años siguientes la esperanza de Sudáfrica para fundar otra nación. Y en el fondo todo el mundo está convencido de que Nelson Mandela va a liderarla en ese momento. Desde 2013, un Mandela de bronce se encuentra con el puño alzado en la entrada de la prisión Victor Verster. Pero el 11 de febrero de 1990, cuando Mandela cruza el portal en medio de una multitud de simpatizantes y periodistas, nada está decidido aún. Se presiente que esta jornada va a ser decisiva, pero nadie sabe aún cuál va a ser su significado en la historia de Sudáfrica. A las 16 horas, Mandela sale de prisión, sube a un auto y parte rumbo al Cabo. Los paisajes que pasa en la carretera son un buen resumen del contraste del país. Las regiones vinícolas de Parle, cuna de la cultura afrikáner, los barrios adinerados del Cabo y, por último, los guetos, insalubres y sobrepoblados. Finalmente, llega a la alcaldía donde miles de personas esperan su aparición. El futuro de un país parece suspendido por las palabras que él va a pronunciar. François-Xavier Fauvel es historiador de África. Él ha estudiado los discursos emblemáticos de Nelson Mandela. Recuerdo un momento absolutamente infinito antes de que tomara la palabra. Recuerdo un evento que parecía ser completamente improvisado, pero de hecho, en realidad, en la improvisación de todo eso pasaron cosas muy significativas. ¡El poder! ¡Es nuestro! ¡El poder! ¡Es nuestro! ¡Que África no sea devuelta! ¡No sea devuelta! ¡No sea devuelta!
Lo que es interesante en estas primeras imágenes es que vemos también a un Nelson Mandela para nada cómodo con la toma de la palabra. Tenemos un Nelson Mandela que tiene unos papeles, un discurso escrito. Tenemos a un Nelson Mandela todavía aficionado a la palabra política. Esto es muy normal. Hay que recordar que la última toma de palabra pública de Mandela, la última conferencia de prensa, fue en 1963, es decir, algo muy viejo. Todo el resto, o digamos que los 3/4 del resto del discurso, consiste en saludar a las diferentes comunidades a las que se dirige, a agradecer a las diferentes comunidades a las que se dirige. Entonces, están los militantes de la primera generación, los militantes de la segunda generación, los mineros sindicalistas, las mujeres blancas, las asociaciones de jóvenes estudiantes blancos, etcétera, etcétera. Y esta larga serie de saludos constituye, de alguna manera, el discurso en sí, que en realidad no tiene mucho más contenido que ese. Sin embargo, es por eso que el discurso es importante y es por eso que produce una especie de milagro político. Es decir, sienta alrededor de la mesa personas que no se consideraban a sí mismas hasta ese momento miembros de una comunidad, los sudafricanos. Pero el discurso del 11 de febrero de 1990 no es el requiem del apartheid. Aún falta mucho y Mandela sabe que la historia del fin del apartheid está por escribirse. Sin embargo, en el resto del mundo algunos habían proclamado el fin de la historia, como el estadounidense de origen japonés Francis Fukuyama, quien celebró durante el verano de 1989 el fin de la Guerra Fría y el triunfo de la democracia liberal. Lo que no había en Sudáfrica eran muros que derribar, como el de Berlín, que provocó el desmoronamiento del sistema soviético. En febrero de 1990 se discute duramente sobre la reunificación de las dos Alemanias. Václav Havel fue elegido presidente de la República Checoslovaca, la Unión Soviética anuncia el retiro de sus soldados en Hungría y se dispone a elegir a Mikhail Gorbachev el 15 de marzo. Entonces, al fin, ¿qué dijo Nelson Mandela la tarde del 11 de febrero de 1990? Saludó a sus partidarios y les agradeció a todos los que lo habían ayudado durante sus años de reclusión. Reconoció en Frédéric de Klerk un hombre íntegro con quien se puede hablar. Abrió la vía a la negociación, pero no cedió en nada. Entonces, ¿eso quiere decir que no se cambió nada? La historia que comienza a partir de febrero de 1990 es la de una larga y difícil negociación entre el CNA y el poder blanco. Es de hecho el capítulo más violento de la historia del apartheid. La extrema derecha blanca aliada con el partido Zulu Inkatha trata a través del terror de hacer fracasar el proceso emprendido por de Klerk y Mandela. En abril de 1994 se realizan finalmente las primeras elecciones multirraciales en la historia del país. El 10 de mayo, Nelson Mandela, primer presidente de Sudáfrica electo democráticamente, pronuncia su discurso de investidura. A mis compatriotas, no tengo ninguna duda en decir que cada uno de nosotros está íntimamente arraigado al suelo de este hermoso país. Así como los famosos árboles de jacaranda de Pretoria y los árboles de mimosa de Bushville. Una diferencia casi invisible, pero no obstante absolutamente esencial entre ese discurso de investidura y el discurso de 4 años antes, es el uso de nosotros. En el Cabo, el de 1990, nosotros significaba nosotros, militantes anti-apartheid, nosotros los del CNA, nosotros los viejos prisioneros. Ustedes era la lista de los destinatarios alrededor de la mesa. En ese discurso de 1994, nosotros el pueblo, somos nosotros los sudafricanos. Y medimos lo que pasó en esos 4 años, el giro de fuerza absolutamente formidable que transforma un rompecabezas étnico en una nación capaz de decir nosotros. Se puede decir que la democracia es griega, y lo es en cierta manera. Se puede decir con certeza que la democracia es americana o que es francesa, producto de la Revolución Francesa. Pero la democracia es verdaderamente útil para nuestro presente. Es decir, la democracia que dice que el hecho democrático no es simplemente de un club que excluye a los esclavos, o que excluye a las mujeres, o que excluye a los negros, o un club que excluye, sino que está ahí para todos, en un sistema que le da a todo el mundo los mismos derechos. Esta democracia es auténticamente sudafricana.
Entonces, ¿qué es lo que hace fecha al 11 de febrero de 1990? Los historiadores aman encontrarles finales a los siglos. Eso podría ser un final feliz para el siglo XX. De hecho, la liberación de Mandela es la buena noticia de un siglo que fue sobre todo el siglo de los dramas y de las guerras. Lo que es interesante es que si consideramos que eso puede hacer un fin creíble para el siglo XX, es toda la historia del siglo XX que podría contarse a partir de Sudáfrica. Al ver el mundo desde su extremo sur, desde Robben Island, nos sentimos tentados a invertir su punto de vista. Lo que vemos entonces es siempre la historia del siglo XX, la misma historia, nuestra historia. Del establecimiento del Cabo hasta la liberación de Mandela, no falta nada. El nacionalismo y la guerra, la colonización y la descolonización, la explotación económica, el sistema de hacinamiento de los guetos, el totalitarismo del apartheid, el deseo del muro. Todos los males, todas las esperanzas del siglo XX están aquí. Pero si se observa mejor, se puede ver también algo muy poco común e incluso bastante único. Esta posibilidad, liderada por Mandela, de una reconciliación. Obviamente, cuando él muere al final del 2013, nada se ha logrado aún. Lejos de eso, Sudáfrica es una presa de la pobreza, es una presa de la corrupción, es una presa de las formas solapadas de segregación que incentivan el desarrollo capitalista. Falta que Sudáfrica triunfe a esta transición democrática post-racial. Falta que Sudáfrica y sus dirigentes, sus poblaciones, triunfen al fin para trazar un camino hacia la libertad. Estas son las últimas palabras de las memorias de Mandela. Es justamente esta liberación. Es la liberación de un país, de sus prejuicios, la grandeza del alma de Mandela. Es ese evidentemente el alcance universal de su discurso, que dice que cuando uno es oprimido, no se libera jamás del todo si uno no libera a su opresor.